Hola, somos Cuarto Segunda y esto es Hablemos de Paz. Porque hay que ver si lo que yo percibo como violencia es violencia para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de violencia en la escuela. Después de haber investigado un poco, encontramos que la violencia es el uso intencional de la fuerza o del poder para causar daño físico o psicológico a un individuo o varios. Bueno, para saber más, preguntamos al secretario de la escuela y a una de las integrantes del equipo de orientación para saber qué piensan ellos, ya que están todo el tiempo con estudiantes de la escuela. Bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de violencia observás más frecuente en la escuela? ¿Física, verbal, acoso, exclusión o ciberacoso? Bueno, la que más observo es la violencia verbal, pero creo que es porque como es lo más fácil o lo más rápido de ver en realidad, y porque también tiene un poco que ver con la forma en que los jóvenes se vinculan, me parece, que tiene que ver con esto que roza entre la amistad y hasta que puede llegar a generar una situación de conflicto, ¿sí? No sé si me explico, que quizás en el trato de lo cotidiano a veces no somos lo suficientemente respetuosos y puede llegar a tomarse, o incluso si es sostenido en el tiempo, hasta tomarse como una agresión. Y por otra parte, bueno, la violencia física también, porque en estas situaciones de malentendidos o de malos tratos verbales pueden derivar en directamente ir a una pelea, ir al golpe. Pero creo que también hay muchas situaciones que tienen que ver con lo mediático o lo virtual, que quizás nosotros llegamos un poco tarde como escuela, todavía nos queda mucho por abarcar y trabajar respecto a esto, a lo que son las redes y lo que son los vínculos que tienen los jóvenes a través de las redes. Creo que no es que no suceda, sino que sucede bastante, pero como escuela quizás no llegamos a verlo. Creo que en el imaginario los jóvenes piensan como que si no está dentro de la escuela la pelea, como que no es importante para la escuela. Y en realidad no. Hoy cuando hablamos del escenario escolar, no hablamos solamente de las aulas y del patio de la escuela, hablamos del escenario escolar ampliado, que tiene que ver con la plaza que está acá a la vuelta, con el club del barrio, con otros lugares sociales que también todo lo que involucre a un estudiante nos va a involucrar a nosotros también como escuela. Entonces creo que quizás se respeta lo que es la institución escuela, no se generan tanto esas situaciones de violencia física dentro de la escuela, pero sí afuera. Sí quizás por eso se dan más afuera. Bueno, lo que tenemos que hacer es siempre buscar la solución, ¿sí?, más pacífica posible, resguardando y cuidando a los estudiantes. Así que desde nuestro puesto de trabajo como orientadoras, en mi caso yo soy la orientadora educacional y con mi compañera que es la orientadora social, lo que hacemos es intervenir para prevenir que se vuelva a generar un conflicto y si se generó un conflicto, bueno, buscar una resolución, ¿sí?, ya sea interviniendo, convocando a las familias, ¿sí?, hablando, entrevistando a los estudiantes también. Y bueno, después en conjunto con el equipo de conducción, que es la directora y el secretario, se busca y también en acuerdo con los acuerdos institucionales de convivencia, se busca, se me fue la palabra, se busca la acción reparatoria, sí, que siempre va por el lado de la reflexión, también desde el equipo cuando una situación persiste, porque a veces no es fácil que se resuelva un conflicto, a veces puede llegar a perdurar en el tiempo, entonces lo abordamos a través de talleres o de actividades áulicas, ¿sí?, para que sea a nivel grupal también la resolución del conflicto con todos los actores involucrados. ¿Qué opinás sobre lo que escuchamos? Para mí me parece bien y sinceramente los problemas no se encuentran físicamente, sino que a veces se encuentran digital. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice el secretario Juan. ¿Sí? El equipo directivo no tiene mucho contacto capaz, como le preguntaban a Luciana, ¿no? Esto de, bueno, ¿dónde vemos la violencia? Desde el equipo directivo vemos la violencia cuando explota. Capaz, tenemos conciencia de la violencia cuando se agarran a trompada en el patio. Porque no llegamos a anticipar la mirada en el baño, no llegamos a anticipar, no, nos cruzamos, no, me mandó un mensaje, no, en el grupo de confesiones de la escuela 9 dijeron, esas cosas no podemos verlas, están por abajo de la superficie.
Vemos la violencia y trabajamos con la violencia cuando explota. Por eso es tan importante que la escuela aprenda a trabajar como comunidad. Que el docente nos cuente si percibe algo en el salón, si ve algo que le llama la atención, que las preceptoras también lo comenten, que los propios estudiantes se acerquen y nos cuenten. Necesitamos eso. Porque no podemos ir salón por salón con un detector de violencia para ver si se van o no a agarrar. No podemos hacer eso, aunque nos gustaría a veces, ¿sí? ¿Qué tipo de violencia observo más? Yo creo que es una pregunta en parte subjetiva, porque hay que ver si lo que yo percibo como violencia es violencia para ustedes. Si yo tuviera que ver cómo ustedes se hablan, ¿sí?, entre ustedes como amigos, como compañeros, para mí son palabras recontra violentas. Yo tengo un sexto en otra escuela que también se viven tratando así, y me dice, no, profe, es que es en jodas, que nos tratamos siempre así. Está bien, les digo, hasta que un día se van a desconocer posta. No, profe, bueno, y así se tratan la juventud, así se tratan ustedes, ¿no? Pero quizás para ustedes no sea eso lenguaje violento, por una cuestión de percepción, y para mí sí. Yo veo un montón de violencia en la escuela. Continuamente veo violencia yo. Y acá yo incluso les devolvería la pregunta, ¿es para ustedes la escuela violenta? Por eso tenemos códigos de convivencia, por eso tenemos los AIC, por eso tenemos e insistimos tanto con los encuentros de convivencia y con hablar del respeto y de cómo nos tratamos y de estas cuestiones. Porque hay cosas que objetivamente nos parecen que sí son violentas, indistintamente de lo que el pibe perciba. Para usted, ¿estar en la escuela es violento? Y la verdad, para mí, la escuela no es violenta, pero no sé. En sí no es un ámbito de problema, pero puede causarse por un malentendido, una mirada, un chisme. Unos chistes también, porque a veces los chistes pueden llegar para algunas personas puede ser gracioso, pero para otras lo pueden llegar a tomar de mala manera, y ahí es cuando empieza más el conflicto. Un juego, una foto, un video. En sí depende del ambiente, de las personas, con lo que hay. Porque ¿qué es lo que pasa con la violencia? La violencia no es la raíz del problema, si es la manifestación que tiene. Hay un síntoma, hay una raíz, hay una planta que crece por abajo, que es con lo que deberíamos trabajar. Y que tiene que ver con la manera o con las herramientas que ustedes tienen para comunicarse, para resolver problemas, para trabajar su propia autoestima, ¿sí? Porque en tanto fortalezcamos estas herramientas, menos vamos a ver que explota o florece como violencia. Pero en tanto a mí un compañero me dice algo que no me gusta, y como no sé cómo resolverlo voy y le rompo una silla en la cabeza, es porque no tengo esas herramientas. Hoy es gracioso, capaz, no lo es. Si al día de mañana les puede costar un laburo eso, ¿sí? Aunque no quisiéramos encontrar la violencia nos encuentra a nosotros. Es como el oxígeno, lo consumimos diariamente. Lo podemos encontrar en los canales de televisión. A través de las redes sociales. O los videojuegos. Como en los ámbitos sociales, por ejemplo, el club de fútbol, también podemos decir en la escuela o en cualquier otro lado que nos relacionemos con gente. ¿Y ustedes cómo llevan una situación de conflicto, una pelea o algo? En su posición, ¿qué harían? Por ejemplo, a mí no pelearía, no me iría a las manos, sino que intentaría resolverlo más que ir a las piñas. Yo creo que muchas veces también intentamos resolver, hablar, y como no hay soluciones, por eso siempre terminamos yéndonos a golpes, porque no sabemos, o hay gente que no sabe experimentar hablando, y a veces también por llegar a los golpes terminás siendo que el conflicto se haga peor o termine peor. Bueno, ¿y vos qué opinás entonces? Y a mí me da lo mismo mientras yo no esté dentro del conflicto.
Yo, en mi opinión, si un compañero o un amigo está en un quilombo, en un bondi, yo diría en que... O sea, yo no sé si darle un consejo, pero no sé, como que decirle que esté más consciente y que busque una solución, una manera más razonable para afrontar el tema, el conflicto en modo sano y que no haya más bondi en el medio, supongo. Y si ustedes tienen un conflicto, un problema, pueden buscar o irse a apoyarse con un adulto, unos amigos, o si no tienen la confianza, pueden hacerlo anónimamente en cualquier sitio y buscar una solución razonable para poder acabar con el conflicto. Somos Cuarto Segunda y esto fue Hablemos de paz.